jóvenes, un poquito más de vectores. ¿Qué diferencia hay entre vector suma y vector diferencia? ¿Qué diferencia hay entre ambos? Bien, para explicarte un poquito mejor de esto, el vector suma, cuando te digan vector suma, tú lo reconoces como, mira, así, módulo de A más B, así. Y el vector diferencia, mira acá, módulo de A menos B. ¿Sí? A ver, ¿cómo se resuelve esto? Si nosotros aplicamos aquí el método del polígono, por ejemplo, aquí en estos dos vectores, mira acá, tengo un vector aquí, otro vector aquí, ahí tengo dos vectores, y si aplicamos el método del polígono entonces a estos vectores, si aplicamos el método del polígono, voy a tener, jovencito, aquí, este es el vector A, este es el vector B, y este es el ángulo, ¿no? El ángulo. Y aplicamos el método del polígono. Pero para aplicar el método del polígono, tengo que trazar su resultante. Ahí está, la resultante. ¿Y cómo trazaría el método del polígono? Sencillo, creo una paralela a este A, paralela al vector A. Entonces, creando una paralela, voy a tener así. Ahí está. Ese sería el vector paralelo, entonces. Ese sería el vector paralelo. ¿Ya? Entonces, este vector de aquí sería A, el que he hecho recién. Sería el vector A. Bien, entonces ese sería A. Entonces, si te das cuenta, mira aquí, el vector B persigue al vector A. Es una persecución vectorial. Quiere decir entonces que el vector B más el vector A es la resultante de dos vectores. ¿Sí? Por el método del polígono. Por el método del polígono. Entonces esto resulta así. ¿Ya? Por el método del polígono. No te olvides que está dentro de ese triángulo. Dentro de ese triángulo. Bien. Entonces, esa sería la resultante. Entonces, cuando te digan la suma de dos vectores, lo único que están diciendo es aplícame la famosa ley de cosenos o ley del paralelogramo ¿Ya? Entonces, mira, ¿sabes qué? No tengas miedo cuando te diga A más B. Y cuando te dicen A menos B, ¿qué pasa? ¿Qué es A menos B? Pues te cuento, si tú tienes los vectores A menos B, más o menos sería así. Si tengo un vector aquí, ahí está mi vector. Y tengo otro vector aquí, aquí está el otro vector. Ahí está. Este es el vector, como siempre, este es el vector A y este es el vector B. Y este es el ángulo θ. ¿Qué es el vector diferencia? El vector diferencia es el vector trazado entre dos puntos. Así, mira. Trazado entre dos puntos. Ese es el vector diferencia. Ese es el vector diferencia. Entonces, mira, ¿sabes qué? El vector diferencia. Apliquemos el método del polígono en esta sección de aquí. Apliquemos el método del polígono en toda esa sección de aquí. ¿Ya? Apliquémosles el método del polígono
en toda esa sección, toda esta parte, ¿ya? Entonces, ¿qué es el método del polígono? Tienes que ver qué vector persigue a quién. Tienes que ver entonces qué vector persigue a quién. Vamos entonces, oye jovencito, a ver, ¿te das cuenta que el vector B persigue al vector D? ¿Te das cuenta que el vector B persigue al vector D? Entonces B más D, ¿sí? ¿Te das cuenta o no? Que B más D, entonces decimos que B más D es igual al vector A, ¿sí? Este B que ves aquí está con más, pasa al otro lado con menos. Vector diferencia es igual a menos B. Esa es la diferencia de vectores. Por eso te he dicho siempre, ¿qué es el vector diferencia? El módulo del vector diferencia es la distancia entre puntita y puntita. ¿Y qué vas a hacer para aplicar? La fórmula que tienes acá arriba, esa es la que vas a aplicar. ¿Ya? Listo, jóvenes. Así tienes vector suma, que viene a ser resultante es igual a más B, y vector diferencia, que es A menos B. Si queremos los módulos, acá arriba lo tienes. Igual aquí, si quieres el módulo de la diferencia, acá arriba la tienes. Date cuenta la diferencia entre uno y otro, ¿sí? La resultante y el otro es el diferencia, que une la puntita entre puntita y formando un triángulo. ¿Listo, jóvenes? Chau. Ya, listo. Hasta luego, jóvenes. Chau,